Chicos, bienvenidos. Seguimos con los videos de nuestro canal. Esta vez vamos a hacer un video sobre integrales aplicando el método de cambio de variable o de sustitución. ¿Sí? De allí vamos a ver los demás métodos en cuestión a base de cálculo integral, como este es el cambio de variable, como el integral por partes, y llegamos hasta ecuaciones de integración. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en asignar una variable para luego aplicar una fórmula ya conocida dentro de las integrales y al final se suma la constante de integración. Voy a escribir el primer ejercicio. Vamos a hacer 5 ejercicios. No se preocupen si el quinto ejercicio no se ve, lo escribo acá y lo retomamos. El ejercicio 1 dice, vamos a calcular la integral de 4x más 4 y todo eso está elevado a la cuarta diferencial de x. Cuando se usa ese método, ojo, este método se utiliza y es sencillo de apreciar, es cuando la variable está elevada a un exponente simplemente de 1. ¿Sí? Allí es necesario o justo aplicar este método. Esta función interna yo la voy a cambiar y digo que para mí va a ser u. ¿Sí? ¿Quién va a ser u? 4x más 4. Y derivo esa función u. Esta vez pongo el signo, la letra d, u, que significa que voy a derivar u. Y la derivada de u, recuerden, 4 por la derivada de x, que es 1, es 4, más la derivada de 4, que es 0, y ya está integrado. Pero tengo que aumentar acá diferencial de x. Mucho cuidado con esto. Cuando yo escribo la función u, la derivo, escribo de u es igual a la derivada de la función interna, que es u, pero le escribo diferencial de x y posteriormente despejo este diferencial de x. Esto de aquí hay que despejarlo para luego reemplazarlo allá, van a ver. Entonces, si yo despejo, nos queda que du sobre 4 es igual a diferencial de x. Esto debe estar muy claro porque esto es lo que vamos a sustituir cuando hagamos el cambio de variable. Ahora sí, vamos a hacer el cambio de variable. Decimos que es integral. ¿De qué función? ¿Quién es u? ¿No es cierto? 4x más 4 lo cambiamos como u. ¿Elevado a dónde? Elevado a la cuarta, ¿no es cierto? Por diferencial de x. He cambiado solo la variable. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente escribo la misma integral, la misma función u elevado a la cuarta, pero reemplazo el diferencial de x. ¿Cuál es el diferencial de x? Es du, ¿no es cierto? Porque tiene que quedar en función de la función cambio de variable que es u sobre 4. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En esto consiste el cambio de variable. ¿Sí? Cuando hice esto, acá lo que reemplazo es el valor de x por su igual. Ahora, empiezo a integrar sabiendo que recuerden que cuando yo tengo una integral de una constante k por una función f de x, ¿no es cierto? La constante se debe aislar, es lo que voy a hacer. Entonces, separando esa constante, que es un cuarto, porque está como denominador, entonces va a quedar un cuarto integral de ¿cuánto? De u a la cuarta diferencial de u. ¿Estamos de acuerdo? Dicho eso, ahora sí, recién vamos a integrar. ¿Recuerdan cuando teníamos una función u elevado a la n? Esto era igual a u, n más 1, ¿sí? ¿Sobre quién? Sobre el mismo n más 1. Pues es lo que voy a hacer acá. Nos queda un cuarto y empiezo a integrar u 4 más 1 es igual a 5 y esto sobre el mismo 5 y le aumento la constante de integración. ¿Estamos de acuerdo? Ya empecé a integrar, entonces desapareció el signo de integración y nos va a quedar u a la quinta por 1, nos queda u a la quinta y 4 por 5, 20 más la constante de integración. ¿Qué se hace posteriormente? Posteriormente voy a retomar la función inicial y digo que esa u es igual a 4x más 4 elevado a la quinta dividido para ese 20 y más la constante de integración. ¿Sí? Ese es el primer ejercicio, así es como se hace el cambio de variable. Seguro que en el ejercicio número 3, 4 ya esto debe quedar claro. Vamos con el ejercicio número 2. Esto era el ejercicio número 1. Vamos con el ejercicio número 2. El segundo ejercicio lo voy a hacer de manera paulatina, ¿no es cierto? Hasta que quede claro. Y el tercero lo voy a hacer de manera más rápida. El ejercicio 2 me pide calcular la integral de 5x más 3 elevado a la quinta diferencial de x. Recuerden, esta función para mí va a ser u, que es igual a 5x más 3. La derivada de u es igual a 5 por 1, que es 5. La derivada de 3 es 0. Y aumento el diferencial de x. ¿Y qué se hace? Despejar x. Es decir, que me queda de u sobre 5, ¿no es cierto?, es igual a diferencial de x. Y este valor hay que tener en cuenta porque más adelante lo voy a sustituir. ¿Qué hacemos acá? Hacemos el cambio de variable. Y vamos a decir que esta u
elevado a la 5, ¿no es cierto? Diferencial de x. Paso siguiente, hacemos que integral de u a la 5 y reemplazo ese valor de x. Aquí es igual de x a du sobre 5. Lo mismo que hicimos hace rato. Se separa la constante. Recuerden que está como denominador, entonces separo como constante un quinto. ¿Sí? Integral de u a la quinta, ¿no es cierto? Diferencial de u. Recuerden que ahora me queda diferencial de u. Y empiezo a integrar así. Entonces nos queda un quinto y empiezo a integrar. Recuerden que me queda u 5 más 1 que es 6 sobre el mismo 6 más la constante de integración. Repito, en este momento ya empiezo a integrar y recuerden que si yo tengo u a la n como integral, eso es igual a u n más 1 dividido por ese mismo n más 1, es lo que estoy haciendo. Entonces 5 más 1 es 6 y dividido por ese mismo 6. Simplemente, ¿qué vamos a hacer ahora? U a la sexta por 1 nos queda u a la sexta, 6 por 5 es 30 más la constante de integración. Una vez que llegamos a ese punto, retomamos la función primitiva. ¿Quién era u? U era simplemente 5x más 3, pero elevado a la sexta, dividido para 30 más la constante de integración. Y allí ya está resuelto el segundo ejercicio. Vamos con el tercer ejercicio. Borramos esta parte. Recuerden que ya cuando cogen práctica, cuando toman práctica, esto se hace sencillo. Al principio parece un poco complicado. Vamos con el ejercicio número 3. Esta vez me dice integral de 2x más 5 elevado a la sexta diferencial de x. Recuerden, u es la función interna, 2x más 5. Derivo u, es decir, la derivada de u es igual a 2. Y el aumento de x. Y despejo de x. Esto queda de u, ese número 2 estaba multiplicando, pasa a dividir y digo que esto es igual a dx. Este es el valor que voy a sustituir. Hago el cambio de variable, es decir, me queda integral de ¿cuánto? De u, pero elevado a la sexta diferencial de x. ¿Qué hago posteriormente? Reemplazo el valor del diferencial, es decir, nos queda u a la sexta y dx, ¿a qué es igual? A du sobre 2. ¿Sí? Paso siguiente, antes de integrar, aíslo la constante, que es un medio. Nos queda un medio. Y la integral de u a la sexta diferencial de u. Y este es el momento donde voy a empezar a integrar. Recuerden, última vez repito esto. Si yo tengo u a la n como integral, la integral de esto es u n más 1 sobre n más 1. Es lo que se utiliza generalmente. Entonces nos queda un medio, voy a usar un paréntesis y me queda arriba u 6 más 1 es 7 sobre ese mismo 7 y esta vez ya aumento la constante de integración, recuerden que siempre debe estar ahí. Ahora multiplico u elevado a la 7 por 1, nos queda u elevado a la 7 sobre 7 por 2, 14 más la constante de integración. Al final retomo la variable, la función que tenía primitiva, es decir, nos queda 2x más 3, 2x más 5, perdón, 2x más 5 elevado a la séptima, que es esto, sobre este mismo 14 y más la constante de integración. ¿Sí? Ese era el ejercicio número 3. Vamos con el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 ya se viene una raíz, ¿no es cierto? Nada difícil. Entonces, el ejercicio número 4 nos dice que es integral de raíz de 3x más 3 diferencial de x. Antes de hacer el cambio de variable, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir esa raíz en exponente fraccionario, ya sabemos cómo hacerlo. Entonces nos queda integral de 3x más 3 elevado, recuerden que aquí está el 1 y acá se asume que está el 2, que no se escribe, entonces es elevado a la 1 medio diferencial de x. ¿Sí? Ahora esto para mí va a ser u, que es igual a 3x más 3 y derivo u. Derivada de u es igual a 3 por 1, 3 y aumento de x. Y el método es el mismo, despejo de x, me queda que dx es igual a du, ¿no es cierto? Y este 30 multiplicando pasa a dividir. Lo que hice fue invertir en la variable, que es exactamente lo mismo a la hora de despejar. Hago el cambio de variable y digo, esta es integral de ¿quién? De u elevado a la ¿cuánto? Elevado a la 1 medio, ¿sí? Diferencial
y voy a hacer directamente el cambio de variable. ¿Quién es eso? ¿Quién es dx? Dx es igual a du sobre ¿cuánto? Sobre 3. ¿Sí? Repito que hice. Tomé el cambio de variable u, que es esta, elevado a lo medio, y directamente ya cambié el valor de dx. ¿Quién es dx? Dx igual a du sobre 3. Lo mismo que estamos haciendo hace rato. Separamos la constante, es decir, un tercio, porque recuerden que está 3 como denominador, entonces el 1 se pone arriba. Integral de ¿cuánto? De u a lo medio, diferencial de u. Y lo mismo, recuerden que aquí va a quedar un medio más 1, lo vamos a hacer de manera inmediata. Hay un video donde ya explicamos integrales de exponente fraccionario, les recomiendo que lo vean para que sepan lo que voy a hacer. Entonces nos va a quedar un tercio, esa u, un medio más 1, en un medio hay 2 medios, más un medio me da 3 medios. ¿Y qué se hacía cuando el exponente era fraccionario? Se invertía, ¿recuerdan? Entonces ese 3 medios se convierte en 2 tercios. Mucho cuidado con esta operación y lo que acabo de hacer ahí, más la constante de integración. Repito, ¿qué es lo que hice? Aislé, ahí está el 1 tercio, a ese 1 medio le sumo 1 y 1 medio más 1 es 3 medios. Y recuerden que cuando el exponente es fraccionario se invierte ese exponente, es decir, 3 medios a 2 tercios. Finalmente, ojo lo que voy a hacer, nos va a quedar arriba 2 que multiplica a u a la 3 medios y acá abajo nos queda 3 por 3, 9, más la constante de integración. ¿Estamos de acuerdo? Retomamos la variable, nos queda 2. ¿Quién era u? U era 3x más 3, pero esta vez está elevado a la 3 medios sobre 9, más la constante de integración. Eso debería quedar ahí. Pero recuerden que he dicho que normalmente se aconseja, borro esta parte, este era el ejercicio, solo nos quedamos con la respuesta al final. Ahí lo voy a reescribir, nos queda 2, 3x elevado, 3x más 3 elevado a la 3 medios sobre 9, más la constante de integración. ¿Qué va a ocurrir? Voy a retomar el exponente fraccionario. Recuerden cómo se hacía, ¿no es cierto? Queda el 2, nos va a quedar raíz, ¿cuánto? Raíz cuadrada de 3x más 3 elevado al cubo sobre 9 más la constante de integración. Y recuerden, ¿qué ocurre? Que ese exponente de la cantidad subradical nunca debe ser mayor al índice de la raíz, es decir, está muy grande para estar allí. Ojo con lo que voy a hacer, nos va a quedar, ojo, la integral ya está terminada hace rato, ahora es simple matemática, nos va a quedar 2, voy a descomponer. Esta vez lo hago de manera paulatina, más adelante lo hago directo. 3x más 3, esto va a estar elevado al cuadrado y nos queda un 3x más 3 elevado a la 1. ¿Sí? 2 más 1 es 3 y nos da el mismo resultado sobre 9 más la constante de integración. ¿Qué logro con esto? Con esto logro reducir esa raíz y esto va a salir del radical. Nos va a quedar 2 que multiplica a ¿quién? A 3x más 3 que sale del radical y esto va a quedar dentro una raíz cuadrada de ¿quién? De 3x más 3. Todo esto sobre 9 y recuerden, más la constante de integración. ¿Sí? Ahora, falta todavía, en este tipo de ejercicios se complica el asunto más por el exponente fraccionario. Ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva para reducir esos dos factores a 1. Nos queda ¿qué? 3 por 2, nos queda 6x más 3 por 2. 6, si usted quiere pónganlo en paréntesis, esto multiplica a 3x más 3, todo esto sobre 9 más la constante de integración. ¿Sí? Mucho cuidado, después de multiplicar, ¿se dan cuenta? ¿Qué podemos hacer acá? Podemos sacar factor común para reducir ese 3 y es donde los ejercicios empiezan a complicar. Lo voy a hacer en la parte de acá. Voy a sacar factor común 3. Acá, aquí. ¿Qué nos queda? Nos queda 2x más 2 sobre 9. ¿Sí? Acá viene el mismo radical, 3x más 3. Vamos a escribir aquí la constante de integración, ¿no es cierto? Que va al final. Dejemos esto aquí, más la constante. ¿Qué me permite hacer esto? Me permite reducir ese término. Entonces, ¿qué nos va a quedar como respuesta? Debo borrar la parte de arriba, que creo que no se va a ver allá abajo. Nos queda como resultado 2x más 2, entre paréntesis, que multiplica a raíz de 3x más 3
sobre, recuerden que saco aquí la tercera, que es 3, nos queda sobre 3, y más la constante de integración, y allí podemos dar por terminado este ejercicio, ¿sí? El ejercicio 5 lo voy a escribir acá, aparte para que ustedes lo practiquen en casa, ¿sí? No lo voy a resolver yo. Voy a borrar esta parte para que ya se guíen y recuerden que la idea es que ustedes practiquen. Voy a escribir el ejercicio 5, que es similar al anterior. El ejercicio 5 dice que vamos a calcular la integral de 6x menos 2 elevado a las 3 medios. Es decir, ya no se lo escriben como raíz, se lo escriben como exponente fraccionario, lo cual es un poco más sencillo de hacerlo. Les dejo como tarea ese ejercicio, más adelante lo revisamos. No se olviden suscribir al canal.